José Antonio Cast presentó su primer balance ante el Congreso. Su mensaje se centró principalmente en torno a seguridad, migración y economía. La primera cuenta pública llega a 82 días de haber asumido la jefatura del Estado y en medio de una alta desaprobación. Tras el pronunciamiento, además se reportaron enfrentamientos y protestas contra el gobierno del mandatario. Para el análisis conectamos con Paulina Astroza, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, y para contextualizar a la audiencia internacional, sabemos que cada 1 de junio el presidente chileno tiene que rendir cuentas, pero en el primer año pues solo hay menos de 3 meses desde la posesión. ¿No es muy poco tiempo para que el gobierno presente esa cuenta pública? Hola Valentina, sí, efectivamente es poco tiempo. La tradición era que era el 21 de mayo esta cuenta pública en que nosotros tenemos un día nacional y para no confundir ambas fechas se decidió cambiar por ley a que fuera el 1 de junio y efectivamente la primera cuenta es poco lo que se puede plantear como balance, son más anuncios, pero también en este caso, particularmente, se ha dado ciertas situaciones con el gobierno de Cast que ponían el ojo de los analistas especialmente y de los políticos, el mundo político, en qué es lo que iba a plantear en esta cuenta pública debido a, eh, digamos, problemas de instalación que ha tenido desde el 11 de marzo hasta la fecha. Bueno, ¿qué radiografía general se puede hacer del pronunciamiento de Cast? Es decir, ¿es lo que se esperaba o hubo sorpresas? Creo que la sorpresa mayormente fue un tono mucho más conciliador, que no lo había tenido durante la campaña. También creo que hubo una cierta sorpresa en cuanto a que su discurso iba a ser más corto. Sin embargo, tuvo bastantes improvisaciones, nombró a casi todos los miembros de su gabinete y eso hizo que fuera mucho más largo. Pero sí creo que hubo em, cierta, dependiendo del punto de vista o quien lo analice, sea oposición o sea gobierno, hay una cierta decepción en cuanto a los anuncios, sobre todo en materia de seguridad. Y para otros sí planteó las ideas y se ve una cierta ruta durante lo que va a ser su gobierno, cosa que, bueno, aquellos que analizamos esto lo dejamos como un pendiente para ver qué es lo que va a pasar, porque medidas así, aparte de algunas medidas concretas que se anunciaron, la verdad es que un plan total con plazos, con lineamientos del gobierno no hay, y eso pues, justamente por el cual la ministra de Seguridad duró solamente 69 días en el cargo y tuvo que hacer un cambio, José Antonio Cast, por las críticas y el cambio más rápido que hemos tenido de gabinete desde que, bueno, empezó, desde que un gobierno empieza, desde 1990, cuando volvimos a la democracia. Bueno, era de esperarse que el presidente hablara enfáticamente de combatir la inmigración irregular. ¿Qué podemos analizar de lo que dijo en este discurso? Bueno, las grandes críticas han estado justamente en el tema de la seguridad y el tema de la inmigración. Y esto ha llevado a lo que tú decías, a la baja en su aprobación. Entonces se esperaba mucha más anuncios concretos. Yo creo que lo que más se le critica al gobierno de José Antonio Cast es la falta de precisión. Son muchas ideas generales que él dice. Ha reconocido que ciertas promesas que hizo en campaña, como que 300.000 inmigrantes en situación irregular iban a ser expulsados desde el primer día de su gobierno, no ha ocurrido. Es justamente lo que se le pide. Y eso, salvo continuar con el anuncio de este retorno voluntario, crear incentivos para que los inmigrantes vuelvan a su país y si quieren ser regulares, entrar por los pasos aceptados y que están adaptados para ello, no hay realmente anuncios concretos de cómo efectivamente eso se va a realizar. Entonces queda como promesa de campaña incumplida y además queda como un anuncio que tampoco la ministra saliente ni el nuevo ministro han podido aclarar realmente de cómo se va a hacer. Y esto yo creo que va a seguir siendo un tema de polémica en Chile,
sobre todo por la falta de datos y de precisión de las medidas que él contempla. Paulina, hablemos en materia de seguridad. Cast reafirmó sus promesas, dijo que lo que se prometió en campaña es lo que se va a cumplir, reiteró planes de crear un llamado registro de vándalos e incivilidades, pero también un plan de intervención barrial. ¿Nos puede explicar qué significan estas dos medidas? A ver, como yo señalaba, lo que más se le ha criticado es una falta de un plan. Estas son medidas que se han anunciado, pero todavía falta todo el detalle. Lo que está planteando es, en uno, está mezclando justamente lo que son los vándalos, los que causan daños, se enfrentan a la policía, en el que cometen delitos, y por otro lado, aquellos que rayan en las paredes, que cometen no delitos, sino que faltas y que perturban la buena convivencia dentro de una comunidad. Bueno, se ha planteado que van a perder beneficios sociales, que si ellos, si es que se cometen estos delitos o faltas, van a perder, por ejemplo, la gratuidad en la educación, van a perder lo que es la pensión general universal, que en el caso de los adultos mayores, en que se van a perder, bueno, beneficios, subsidios a los cuales se pueden postular, y que por lo tanto ese sería el tipo de sanciones. Aquí hay un gran vacío todavía que se debe llenar, y cuando se preguntan los detalles también falta precisión porque no sabemos efectivamente cómo se va a llevar a cabo, por qué se mezcla a vándalos con aquellos de incivilidades, que se trata de situaciones distintas, si es que se puede sancionar realmente cuando no hay un delito que esté prescrito en la ley. Ahí también hay un tema de juridicidad. Y también los barrios es muy importante porque mucho de lo que se da de lo que significa el narcotráfico y de lo que es el crimen organizado se da justamente en los barrios. Entonces, esta bajada a lo local también es muy importante en lo que se está planteando. Insisto, son anuncios en los cuales todavía falta la letra chica de saber cómo se pretende llevar a cabo este tipo de medidas y si son suficientes, porque la gran promesa de campaña del presidente Kast fue la seguridad, la inmigración, el crecimiento económico y, por supuesto, también la generación de empleo. Y esos son los temas que abordó en su mensaje, donde para muchos nos parece que todavía sigue con un discurso más de candidato y no realmente de un presidente que está ejerciendo el poder y que ya necesitamos más claridad en las medidas. Bueno, Casta afirmó que la meta es que el país crezca un 4%, esto en materia de economía, pero el Banco Central dijo ayer lunes que Chile se contrajo un 1,2% en abril de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Hablemos de cómo está la economía chilena, cómo se ve el panorama de cara a esa mega reforma económica y tributaria que es una de las banderas del presidente. Efectivamente, ayer fue un mal día, con una mala noticia, porque es el cuarto mes consecutivo en el cual Chile está creciendo, digamos, está decreciendo. Eh, este mes fue un menos 0,12% y por lo tanto la situación no se ve buena desde ese punto de vista, sumado también a un anuncio que se hizo hace un par de días atrás respecto del desempleo, el cual está bordeando el 10%, el desempleo femenino es muchísimo más alto, están los dos dígitos, y hay ciertas regiones del país que están mucho más deprimidas, una de ellas es la región del Biobío, donde yo soy, y donde hace tiempo ya que está sobre los dos dígitos. Entonces, hay un problema económico de crecimiento económico, hay un problema de desempleo, y lo que busca el presidente Kast a través de esta mega reforma no solamente es un impulso al crecimiento económico, a tener mayores inversiones, hay una reforma tributaria dentro de esta gran mega reforma en el cual se bajaría la tasa del impuesto a las grandes empresas y donde además lo que se quiere incentivar es la generación de empleo.
Y por eso que está en discusión hoy día en el Senado, tiene los votos el oficialismo para poder aprobar esta mega reforma, pero se ha planteado que para que se mantenga en el tiempo, porque incluso tiene esto de la baja de impuestos, se mantendría durante 25 años, es decir, varios gobiernos más. Entonces, para ello quieren tener un mayor arco político que apoye esta reforma y no solamente apoyarlo por uno o dos votos más. Y eso es lo que está hoy día negociándose. Bastante complicado porque ha habido algunos problemas políticos, sobre todo de comunicación política, y no se sabe si esta reforma va a ser aprobada con lo justo o van a lograr tener otros votos de algunos díscolos o algunos miembros de partidos políticos de la oposición que los apoyarían en esta mega reforma. Eso todavía está en discusión, pero el objetivo sería crecer al 4% al término del periodo de José Antonio Cast, cuando hoy día estamos en menos 1,2 y con un promedio bastante bajo durante estos últimos años. Paulina, hablemos ya vimos las prioridades del presidente Cast, pues en esta cuenta pública. ¿Es acorde con las prioridades de los chilenos en este momento? Creo que hay un análisis y un diagnóstico que hace el presidente Kast que si bien es correcto, está sobredimensionado. O sea, por eso yo decía que parece que está todavía en campaña. Él habla de el desempleo catastrófico que tenemos y que nunca en la vida habíamos tenido un desempleo tan alto, cuando no es verdad. El año 2020, para la pandemia, estuvimos con un desempleo más alto. En materia de seguridad es cierto que Chile tiene problemas. Han aumentado la tasa de homicidios, sobre todo aquellos crímenes también que son mucho más graves. Eh, pero, por otra parte, creo que las necesidades de la población chilena, si bien va por la seguridad, hay una necesidad muy importante por generación de empleo, por una mejora de los salarios, también de salir de la informalidad que tienen un alto porcentaje de los empleos en Chile y la inflación que nos ha afectado bastante porque Chile, y por decisión del gobierno de José Antonio Cast, fuimos aquí uno de los pocos países que ante las alzas del petróleo en el mundo no tuvimos medidas de ningún tipo que viniera eh, a aligerar un poco la carga que significaba este aumento y directamente se nos aplicó esta alza sin recurrir al mecanismo que en Chile existe para esta contingencia. Entonces, Sí. hay un tema económico, hay un tema de empleo, sí hay un tema de seguridad, pero creo que todavía el presidente está hablando con un lenguaje demasiado catastrófico, cuando Chile no está en el peor de los mundos y donde al mismo tiempo nuestra imagen al exterior, cuando se escucha al ministro de Hacienda o se escucha al propio presidente, uno cree que en Chile estamos en el suelo, que realmente estamos saliendo de una situación, como ellos lo denominan, de una emergencia económica, social, de empleo, Sí. cuando creo que los indicadores son muchísimo más relativos de cómo se trata a veces plantear las cosas, y es muy distinto estar en campaña a estar ya ejerciendo el gobierno.